Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, que todos estemos bien. Y hoy vamos a hacer un breve comentario de la lección 36, que trata de las obligaciones de hacer, las obligaciones de no hacer, las obligaciones alternativas y de pagos facultativos. Vamos a establecer las diferencias fundamentales. Buenas noches, Lisa, Lisandri, Tamara, Ale, etc. Flori, muy buenas noches. Entonces, vamos a iniciar esta clase hablando de las obligaciones de hacer y de las obligaciones de no hacer. Nuestro programa nos pide concepto. Y allí es que no tenemos que caer en algunos errores, porque lo que nos pide es el concepto de la obligación, no del objeto. De allí que nosotros no podemos confundir, por ejemplo, la obligación de hacer con la prestación del servicio, ni tampoco la obligación de no hacer con la abstención. No. Siempre tenemos que saber que la obligación es así como el derecho, que no es un objeto palpable, que no es una descripción de algo que uno puede tomar una fotografía y mostrar. No es la descripción de algo que uno esté en condiciones de mostrar físicamente. No es algo empírico. Tenemos que entender muy bien eso. Cuando hablamos del derecho y cuando hablamos de obligación nos estamos refiriendo a algunos conceptos que para nosotros es intangible. Entonces decimos que la obligación es como contrario al derecho, en el sentido que es consecuencia del derecho, es un deber jurídico. Entonces, cuando decimos que existe una obligación de hacer, existe un deber jurídico de realizar algo en favor del acreedor. En este caso, el sujeto pasivo, el sujeto deudor, tiene un deber jurídico, está obligado a la prestación de un servicio determinado o de un trabajo determinado a favor del otro sujeto que es el acreedor. Igual cuando estamos hablando de una obligación de no hacer, estamos hablando de un deber jurídico de parte del deudor de no realizar una actividad determinada, de abstenerse de realizar una actividad determinada a favor del acreedor o por pedido del acreedor. O en el último caso, de tolerar la realización por parte del acreedor, que es el otro supuesto. Bueno, lo que ocurre es que tanto en la obligación de hacer como el de no hacer, dice el código que se debe cumplir en un tiempo propio. No dice exactamente cuándo, pero el tiempo propio significa en el tiempo de lo pactado por las partes. Y debe cumplirse de acuerdo a lo pactado por las partes, y de acuerdo a lo convenido. Porque es obvio que tal vez la realización de una actividad, si es fuera del plazo, ya no va a ser del interés del acreedor. Ya no va a satisfacer el interés del acreedor. Como también en la obligación, si no se hace
conforme a lo convenido, entonces no va a ser tampoco del interés del acreedor. Por ejemplo, en una obligación de no hacer, si la obligación de no hacer es de carácter instantánea, es decir, de una sola vez, se cumple de una sola vez, como por ejemplo el artista que está obligado a no cantar en un club determinado en el año nuevo, eso se cumple de una sola vez. O el de no participar en una licitación, se cumple de una sola vez. Pero puede ser esa obligación de no hacer también de carácter permanente. Como por ejemplo la obligación de no levantar un muro medianero. Entonces, eso es de carácter permanente. Y el obligado a no levantar, su obligación se proyecta en el tiempo. O puede ser de tolerar una actividad determinada. Como por ejemplo, una servidumbre de paso, que uno está obligado a que el vecino que tiene un fondo sin salida tenga que pasar por el fondo sirviente por tanto tiempo. Entonces tenemos una obligación de no hacer y una obligación de tolerar, que es equivalente a una obligación de no hacer. Bueno, pero en la obligación de hacer, puede presentarse una situación de que el que va a realizar tal actividad fue contratado en razón de sus cualidades personales o de sus conocimientos especializados. Entonces estamos ante un tipo de obligación de hacer que se denomina obligación intuiti persona. Por ejemplo, un cirujano plástico que es contratado para arreglarnos un poco la cara. Un cardiólogo famoso, cardiocirujano, que nos va a hacer una cirugía cardíaca. Un escultor como Hermann Guyari, que nos va a hacer, fallecido ya, ¿verdad? Pero que va a hacer una obra, un pintor famoso. Es decir, hay una cantidad de casos en que al contratar los servicios profesionales se tienen en cuenta sus cualidades personales. Hola María, hola Gerardo, Gonzalo, etc. Bueno, en síntesis, vemos que si entran en juego las cualidades personales, entonces estamos ante una obligación intuiti persona. Melissa, ¿cómo estás? Cuando se trata de obligaciones estrictamente personales o intuiti persona, entonces no existe la posibilidad de hacer cumplir esa obligación, esa prestación de servicio por un tercero. Entonces, si es que se incumple la obligación, no existe alternativa más que pedir la indemnización por los daños y perjuicios. En caso de una obligación de hacer en que pueda ser cumplida por un tercero, entonces queda a cargo del acreedor hacer cumplir por un tercero a costa del deudor, que es la regla que ya venimos estudiando desde el objeto de los efectos generales de la obligación, que es en primer término utilizar todos los medios legales a los efectos de hacer cumplir con la obligación, o en la obligación de hacer cumplir por un tercero a costa del deudor.
Muy bien. Ahora, ¿y en las obligaciones de no hacer? Decíamos que en las obligaciones de no hacer podríamos considerar que el objeto de la prestación sería una conducta omisiva que consiste en la abstención de realizar una actividad determinada o tolerar la realización por parte del acreedor. Entonces, si en la obligación de hacer el deudor incumple con la obligación, entonces depende de la naturaleza de la prestación para que se pueda ejercer los medios compulsivos. Porque en este caso la diferencia está en la obligación de hacer. No puede ejercerse los medios compulsivos o violentos que tiene el derecho. No se olviden que el derecho siempre es un orden coactivo. En el fondo, de acuerdo a la doctrina positivista, que es la más aceptada, es un orden coactivo. Lo que significa que a falta de cumplimiento se deberá ejercer los medios coercitivos a los efectos de poder hacer cumplir con la obligación. Por ejemplo, en las obligaciones de dar se ordenará el secuestro del objeto, el objeto de la prestación, sea un vehículo, sea la obligación de restituir un inmueble, bueno, vendrá el desahucio, la utilización de la fuerza pública, etc. Pero la obligación de hacer no puede ejercerse esos medios coactivos sobre la persona del deudor por el respeto a la personalidad humana, que es una conquista ya del derecho, casi del derecho moderno, a partir del siglo XIX en adelante. Anteriormente se utilizaba la fuerza para poder obtener la declaración de las personas. Pero como conquista del derecho moderno no se puede ejercer los medios compulsivos sobre las personas. Entonces, sí aparece que se puede hacer cumplir a través de un tercero a costa del deudor o convertir directamente en una indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué pasa en la obligación de hacer cuando se ha hecho lo prometido, pero en forma parcial? Por ejemplo, se construyó hasta la mitad. Bueno, en ese caso, la ley autoriza la destrucción de lo mal hecho, porque se considera para la ley lo mal hecho como no hecho, es decir, como no realizado. Y autoriza a la destrucción de lo mal hecho siempre, esto hay que reconocer de que siempre que sea por culpa del deudor. En ese caso autoriza a la destrucción de lo mal hecho, autoriza al acreedor. Siempre va a haber la pregunta si eso puede realizarse directamente por el acreedor o debe pedir una autorización judicial. En caso de conflicto debe pedir la autorización judicial, que es lo más probable que ocurra. Bueno, y en la obligación de no hacer, decíamos que depende de la naturaleza de la prestación. Por ejemplo, si el deber de omisión era el de no cantar en un lugar determinado o el de no participar en una licitación y sin embargo se incumple con la obligación, obviamente ya no se podrá ejercer los medios compulsivos y en consecuencia el acreedor está facultado a pedir el resarcimiento por los daños y perjuicios. Pero puede ser también que esta obligación sea una parte ya de imposible realización, pero otra parte sí es posible.
Por ejemplo, en el pacto de competencia, donde un comerciante se obligó a no vender una marca de cigarrillo determinado y sin embargo lo venía vendiendo. Entonces, sí, la medida judicial será la de secuestrar todo lo existente para la venta y establecer una indemnización por los daños y perjuicios por lo ya vendido. Pero vamos a suponer que la obligación de no hacer consiste en no levantar el muro y se ha levantado. En ese caso se puede ejercer los medios compulsivos y violentos, y en ese caso se podrá destruir lo hecho. Por eso en la obligación de no hacer depende mucho del objeto de la prestación, de la naturaleza de la prestación. Si fuese, por ejemplo, una obligación de tolerar la realización de una actividad determinada por parte del acreedor, por ejemplo en la servidumbre de paso, y un día se nos ocurre cerrar el paso, como sea una alambrada y no vamos a permitir más el paso. En ese caso se puede ejercer los medios compulsivos. El juez puede ordenar la apertura por medio de la fuerza pública y entonces se cumple. Muy bien. Ahora, en estos casos vemos que cuando no es posible cumplir con la obligación, puede convertirse en la indemnización de daños y perjuicios. Ahora, ¿cuándo se exonera en una obligación de no hacer? El deudor se exonera de la obligación cuando se volvió de imposible cumplimiento sin culpa del deudor y no estando en mora, o cuando por autorización judicial es obligado a realizar. En ese caso se extingue la obligación sin responsabilidad del deudor en una obligación de no hacer. Entonces, repitiendo, el deudor se va a exonerar en una obligación de no hacer cuando la obligación se torna de imposible cumplimiento sin culpa del deudor o cuando es obligado por una sentencia judicial o por una orden judicial. En ese caso, la responsabilidad del deudor queda exonerada. En la obligación de hacer ocurre lo mismo. Cuando la obligación de hacer se torna de imposible cumplimiento sin culpa del deudor y en ese caso vemos que la obligación se extingue para las partes sin responsabilidad alguna. Bueno, y ahora vamos a un tipo de obligación que se llama de obligaciones alternativas. Se llama obligaciones alternativas porque las prestaciones son diversas. El objeto de la prestación son independientes y puede existir más de dos objetos de la prestación. Lo más importante en este caso es que las prestaciones están en pie de igualdad jurídica. Y esas prestaciones que están en pie de igualdad jurídica son prestaciones establecidas disyuntivamente. Es decir, se cumple con esto, con el otro o con el otro. Y la obligación quedará extinguida.
Por eso hablamos de una prestación establecida disyuntivamente. Y el objeto de esa prestación puede ser, por ejemplo, uno se obliga a entregar un inmueble o $100.000 americanos o un automóvil de lujo, etc. Entonces, vemos que los tres objetos de las prestaciones o de la prestación de vida están en pie de igualdad jurídica, y se ha establecido disyuntivamente. Cuando nosotros estudiamos las obligaciones conjuntas y disyuntas, habíamos hecho una distinción. Las obligaciones conjuntas son aquellas que tienen más de un deudor o más de un acreedor, donde la conjunción puede establecerse en simple mancomunión o con una mancomunión solidaria. Si hablamos de obligación simplemente mancomunada o simplemente o solidarias. Pero eso vemos respecto a los sujetos. Y cuando hablamos de sujetos disyuntos decíamos o fulano o sultano o sultana. Ahora hablamos del objeto. El objeto de una obligación es la prestación, sin duda, solamente que esa prestación puede consistir, en este caso, el de dar una suma de dinero o el de entregar un inmueble o el de entregar un automóvil. Entonces, esa disyunción está en el objeto de la prestación. Y estas prestaciones o estos objetos están en igualdad jurídica. En primer término, acá la primera pregunta que debemos hacer es si a quién corresponde la elección. Bueno, la respuesta obvia en este caso es que si hay un pacto entre el deudor y acreedor, si en el momento del cumplimiento, ¿quién hará la elección? Bueno, en ese caso se respeta el pacto. Si dice el acreedor el pacto, bueno, será el acreedor. Si dice el deudor, será el deudor. Pero si no dice nada, entonces, según la ley, corresponderá al deudor. Si el deudor es obligado ya judicialmente a hacer la elección para el cumplimiento y no lo hace, entonces pasa al acreedor la elección. Ahora al revés. Si hubiera correspondido al acreedor hacer la elección y no lo ha hecho, entonces corresponde al deudor, pasa al deudor la facultad de elegir. Ahora bien, si es que se estableció que la elección iba a realizar un tercero, que no sea ni el deudor ni el acreedor, un tercero, y este tercero tampoco realiza la elección, entonces el juez deberá realizar a petición de parte esa elección. Bueno, decíamos que ese objeto, los objetos de la prestación están en pie de igualdad jurídica y con uno de ellos se cumple la obligación y se extingue. La obligación se va a extinguir. Muy bien. Frente a esto está otro tipo de obligación, que es la obligación de
pago facultativo. En la obligación de pago facultativo existe una prestación principal y una prestación subsidiaria. En la prestación principal es lo que se debe cumplir, lo que debe cumplir el deudor. Si se extingue esa prestación principal por culpa del deudor, entonces el acreedor tiene dos opciones: exigir una indemnización por el objeto principal o escoger la subsidiaria para el cumplimiento de la prestación. Si se produce la extinción de la prestación principal por el perecimiento o lo que fuese, sin culpa del deudor, entonces la obligación se extingue. Si hay una duda si esta obligación es una obligación alternativa o una obligación de pago facultativo, en ese caso la ley considera que es una obligación alternativa. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la obligación alternativa y el pago facultativo? Porque si se produce el perecimiento de la prestación principal en la obligación de pago facultativo, se extingue la obligación. Si en una obligación alternativa se extingue un objeto, entonces se adeuda los restantes. Se adeuda uno de ellos, uno de los restantes. Debe producirse la extinción de todos los objetos sin culpa del deudor para que en la obligación alternativa se produzca la extinción de la obligación sin responsabilidad de las partes. Entonces, si es que se produce la extinción de un objeto de la obligación, cuando la elección correspondiera al acreedor, en ese caso sí se extingue la obligación sin responsabilidad para el deudor. Cuando la elección correspondía al acreedor, este no lo hizo o está en mora, y en ese caso, al producirse la extinción de uno de los objetos, se produce la extinción de la obligación. Y al revés, si se produce la extinción del objeto estando en mora el deudor y correspondiéndole a él, entonces adeuda los demás o la indemnización por los daños y perjuicios. Muy bien, ahora vamos a ver las obligaciones de objeto alternativo, la obligación alternativa simple. Bueno, puede convertirse una obligación alternativa en una obligación simple. ¿Cuándo? Cuando se produce la imposibilidad de cumplimiento de las prestaciones restantes y, sin embargo, queda un objeto con que se pueda cumplir la obligación. Y en ese caso se convierte una obligación alternativa simplemente en una obligación simple.
Por ejemplo, si estábamos obligados a entregar una suma de dinero o un inmueble, pero ocurre que después, por una ley, como ocurrió en tantas oportunidades, por una ley se produce la expropiación del inmueble. Y en ese caso queda un solo objeto de la obligación, que es la obligación de entregar suma de dinero. Entonces, allí se convierte una obligación inicialmente alternativa, una obligación alternativa, en una obligación simple. Es decir, queda la suma de dinero para cumplir con la prestación. Ahora bien, todos los casos de la imposibilidad de cumplimiento tiene que sobrevenir. Es decir, debe tratarse de obligaciones que estén en condiciones de cumplirse en el momento de la constitución y, sin embargo, por razones posteriores se vuelve de imposible cumplimiento, y en ese caso sí va a poder exonerarse la responsabilidad a las partes. Bueno, con esto estamos terminando esta lección. Seguiremos el miércoles con la transmisión de las obligaciones y luego estaríamos ya apuntando a la recta final, y veo que tenemos una muy nutrida participación y me parece extraordinariamente bueno que sigamos estas clases, y posteriormente estaríamos presentando los trabajos que ustedes deberán levantar a los efectos de dar cumplimiento a la resolución que nos dice que los trabajos servirán a los efectos de poder computar como asistencia. Bueno, muchas gracias por todo, muy amable, y a las órdenes.